Bienvenidas, bienvenidos a Bajo el Umbral, un espacio donde la economía deja de ser solo números y teorías para convertirse en una herramienta de reflexión crítica sobre la pobreza, la desigualdad y los desafíos estructurales que enfrentamos como sociedades. En cada episodio analizamos temas como pobreza infantil, economía feminista, extractivismo, mercado laboral, salud, políticas públicas. Lo hacemos desde una mirada crítica, territorial, con evidencia y reflexión, pero también con un lenguaje accesible y con participación estudiantil. Comenzamos. Bajo el Umbral. Con todas y todos, bienvenidos a un episodio más de Bajo el Umbral. Y este episodio de hoy es sobre por qué unas políticas sociales funcionan y otras fracasan. Mi nombre es Carolina Sánchez, investigadora de la PUCE, y hoy tenemos como invitado a Ricardo Velázquez, profesor investigador de la Universidad Ibero Ciudad de México, y hoy me acompaña Julián. Y me presento, mi nombre es Julián Gaibor, graduado de Economía y trabajo actualmente en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Y bueno, quisiera comenzar con esta introducción de que hablábamos de por qué algunas políticas públicas funcionan y otras no. Tenemos en América Latina generalmente esta región donde se invierte mucho en políticas públicas, se hace grandes inversiones, pero algunas tienen resultados y otras no se evidencian esos resultados. Entonces, un poco tomando ahí el foco, pero inicio primero con lo general. Entonces, preguntarte, Ricardo, ¿qué son las políticas públicas y cuál es la diferencia de las políticas sociales? Tomando en cuenta de quienes nos ven, además de ser docentes, investigadores, también muchos de ellos y ellas son estudiantes. Sí, pues primero, muchas gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de compartir aquí estas ideas sobre la política social y las teorías de política social en América Latina, ¿no? Mira, son dos conceptos diferentes, política pública, pero están relacionados, ¿no? Política pública creo que se puede definir como cualquier intervención que proviene de una autoridad estatal sobre un grupo de la población, ¿no? Las políticas públicas son las intervenciones del Estado en la sociedad, la forma en la que el Estado busca atender alguna cuestión que puede ser clasificada como problemática en la sociedad. Eso es de manera muy amplia la política pública. La política pública tiene que ver con la acción, eso creo que es importante tomarlo en cuenta. Muchas veces se utiliza como sinónimo de política pública la decisión, se cree que quien estudia política pública estudian las decisiones, y en realidad eso es muy limitado. No estudiamos solo las decisiones, estudiamos la acción, cómo interviene el Estado en la sociedad, ¿no? La forma en la que el Estado busca intervenir, actúa para atender alguna cuestión que se identifica como problemática en la sociedad. Esa es política pública. Política social, pues son las acciones del Estado, las intervenciones del Estado que buscan atender problemas sociales. ¿Y cuáles son los problemas sociales que comúnmente vamos a encontrar en la literatura académica? La pobreza, la desigualdad, la necesidad de proteger a las personas y a los trabajadores y a sus familias de ciertos riesgos sociales, como la enfermedad, los accidentes de trabajo, el desempleo, por ejemplo, la atención a las mujeres durante la maternidad, especialmente a las mujeres trabajadoras, ¿no? Los cuidados, la necesidad de cuidar a adultos mayores, a menores de edad. Esos son clasificados como riesgos sociales, por situaciones que ponen en riesgo la capacidad de las familias para cuidar de sus integrantes. Esa es una situación que requeriría de una política social, la intervención del Estado para apoyar a las familias en ese sentido, con ese objetivo. Y otro objetivo importante de las políticas sociales es la promoción de la solidaridad social. No puede haber verdadera solidaridad social en un país si no hay una política social que funcione. Esas son las políticas sociales, entonces, dentro del marco muy amplio que pueden abarcar las políticas públicas. Las políticas sociales son intervenciones del Estado
que buscan de manera puntual atender estos problemas sociales. Listo, comprendo. Y consulta, ¿podríamos decir que toda política social es una política pública? Toda política social es una política pública, sí. Mira, existen muchas definiciones de política pública. Nosotros que estudiamos ciencias sociales, pues casi cualquier libro de texto que encontremos, cada autor da su propia definición de política pública, de política social, ¿no? Lo que creo que es conveniente es tratar de siempre, para todas las personas que nos ven y que estudian estos temas, recordar que las definiciones más sencillas son las mejores. Y después de partiendo de las definiciones sencillas, ya podemos elaborar el concepto, ¿sí? Sobre política pública, creo que esa puede ser la definición más sencilla, ¿no? Intervenciones del Estado sobre la sociedad, sobre o en la sociedad. Y política social la podemos definir por sus objetivos, pues en esas intervenciones del Estado que buscan atender esos problemas sociales. Y listo, y un poco siguiendo esta línea ya de las políticas públicas y políticas sociales, de qué es, partamos, por ejemplo, de quién hace, ¿no? Se menciona el concepto de el que hace es el Estado, pero ¿qué pasa cuando el autor de las políticas es algún ente privado, alguna ONG? El concepto cambia a acción política, acción pública, y el hecho de que cambie genera diferencias en los resultados esperados. Política pública requiere de la intervención estatal. Si no tiene la intervención de un gobierno, pues no es una política pública, ¿sí? Permanece dentro del ámbito de lo privado. Eso no quiere decir que no pueda ser un tema de interés público. Inclusive, el que un actor privado comience a atender una situación puede detonar después una política pública, ¿sí? Pero cuando hablamos de política pública, y pensando siempre en tratar de aclarar los conceptos y hacerlos lo más sencillos, lo más concretos posibles, pues sí, los que estudiamos políticas públicas nos interesa de manera primordial lo que hace el Estado para intervenir en la sociedad, para atender alguna cuestión problemática en la sociedad. Eso no quiere decir que no existan muchos otros actores involucrados. Toda política pública de alguna forma involucra actores privados, es decir, a la sociedad, para empezar, simplemente porque las políticas públicas actúan sobre la sociedad, ¿sí? Es la sociedad quien recibe el impacto de las decisiones del gobierno. Ya con eso podemos decir que la sociedad está interviniendo en el desarrollo de esa política pública, pero existen muchos otros actores no estatales que pueden intervenir, ¿no? Desde organismos internacionales hasta organizaciones de la sociedad civil de cada localidad, organizaciones de la sociedad civil de con múltiples intereses de diferente naturaleza, o la sociedad civil no organizada también puede intervenir en el desarrollo de una política pública y de una política social también, ¿no? Listo. Ricardo, y ahora ya adentrándonos a América Latina, ¿cómo tú ves la situación de las políticas públicas en América Latina, que como tú bien nos dices, está muy ligada a los gobiernos y al actuar de cada uno de los gobiernos? En un contexto en América Latina donde hemos tenido cambios de ideologías, por así decirlo, en los gobiernos, entonces algunos países con gobiernos más alineados a la derecha, otros a la izquierda. Entonces, ¿cómo has visto esta situación de la política pública en América Latina? En un momento se asoció mucho a algunos cambios de políticas públicas y de políticas sociales de manera concreta a gobiernos de cierta ideología. Creo que la evidencia nos demuestra que ese no es el caso. ¿Qué es lo que hemos visto en América Latina en décadas recientes? Lo que hemos visto es un proceso de expansión de las políticas sociales que no tiene precedentes en la historia de nuestros países. Esos procesos de expansión se observan en todos los países, con diferente intensidad, con diferentes resultados, pero desde México hasta Argentina, pasando por Ecuador, Colombia, en todos los países vamos a observar procesos de expansión de políticas sociales. ¿En qué consisten esos procesos de expansión? La creación de nuevos programas para atender a población, a grupos de la población que habían sido históricamente ignorados por la acción del Estado, por la acción social del Estado. Sobre todo estamos hablando aquí de trabajadores del sector informal,
sus familias o personas que no tienen un vínculo formal con los mercados laborales o con el mercado laboral formal. Para ellos se han creado muchos nuevos programas sociales. Estos grupos de la población en prácticamente todos los países de América Latina habían sido ignorados. Históricamente solo se contaban con programas de seguro social, programas que también se llaman programas contributivos. Es decir, el trabajador contribuye y por sus contribuciones tiene derecho a ciertos servicios y prestaciones, incluyendo salud, muchas veces para el mismo trabajador y sus familias, ¿no? Así había sido la política social hasta la década de 1990. En esa década, a finales de esa década, comienza un proceso de expansión que no tiene precedentes. Y sucede en todos los países. Y sucede en países que han tenido gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha. Eso ya nos da una señal de que la ideología en realidad no está tan fuertemente vinculada a esos procesos de expansión. Puede haber tenido un efecto en la naturaleza de los programas que se diseñan, pero si vemos esos procesos de expansión en en gobiernos de diferente ideología, entonces pues la ideología no tiene tanto peso. Probablemente existe otro factor que sí tiene mucho peso, ¿no? Que es la democracia. ¿Sí? Los países que tienen mejores políticas sociales son los países más democráticos. Es quizás ese el factor que sí explica por qué se han ampliado las políticas sociales, por qué esos procesos de expansión. Mal que bien, muchos gobiernos latinoamericanos, la mayoría, y lamentablemente con algunas regresiones recientes, pero en muchos países, en la mayoría de los países, sí vemos algunos avances democráticos, transiciones a la democracia, con muchos conflictos, muchas tensiones, ahora con gobiernos populistas de izquierda, de derecha, que no se salen un poco de lo que buscaríamos como regímenes democráticos, pero sí se ha sostenido cierta trayectoria democrática. Es por la democracia por la que podemos ver estos procesos de expansión, nuevos programas públicos que benefician a sectores de la población a quienes la acción del Estado había ignorado por décadas. Y en esto de América Latina y de la historia de las políticas en cada país, desde tu experiencia, ¿consideras que son replicables como tal? Es decir, la población marginada en México y la política social que les aplicamos ¿va a servir para la población marginada de Ecuador? ¿O hay que hacer un proceso diferente y empezar de cero? La pregunta es que sí no es replicable porque nada se puede replicar tal cual. Lo que hace el gobierno mexicano, lo hace el gobierno mexicano porque lo hace bajo el contexto específico mexicano. Lo que hace el gobierno ecuatoriano, lo hace el gobierno ecuatoriano en el contexto específico de Ecuador, contexto geográfico y temporal. Y lo que hace el gobierno argentino, pues lo hace el gobierno argentino en un contexto diferente. Nada es totalmente replicable, pero eso no quiere decir que no podamos aprender y que los gobiernos no puedan aprender de la experiencia de otros países. Y esos procesos de aprendizaje son muy importantes. Si un país quiere mejorar sus políticas sociales, si un gobernante, si un grupo de funcionarios públicos quieren mejorar las políticas sociales en sus países, pues hay que salir a aprender del contexto internacional. Y hay que tratar de aprender qué es lo que sí funcionó en México, qué es lo que sí funcionó en Ecuador, qué es lo que sí funcionó en Chile, y partiendo de eso podemos diseñar políticas nacionales, domésticas, basándonos en esos ejemplos, ¿sí? Y también aprender lo que no funcionó, ¿sí? ¿Qué es lo que no funcionó en México? ¿Qué es lo que no funcionó en Ecuador? ¿Qué es lo que no funcionó en Chile? Bueno, pues eso lo evitamos, ¿sí? El proceso de aprendizaje implica una adaptación al contexto local, ¿sí? Un error que luego pueden cometer muchos gobernantes es tratar de replicar las cosas. Eso nunca va a funcionar. Cada contexto es diferente, pero sí se pueden tomar ejemplos muy valiosos de contextos internacionales y adaptarlos al contexto doméstico. Eso ha pasado, y eso ha pasado en estos procesos de expansión que observamos a partir de los últimos años del siglo pasado y ya en este siglo. Vemos muchos programas similares en muchos países de América Latina, con diferente grado de éxito, pero creo que ahí hay lecciones importantes de cómo sí se puede aprender
de otros contextos para el diseño de políticas públicas domésticas. Ricardo, y digamos, volviendo un poco al tema anterior que nos decías que la evidencia demuestra que no necesariamente el incremento de las políticas sociales está asociado a gobiernos de izquierda o de derecha, sino más bien un tema de democracia. Ahí yo te pregunto, quizás está asociado con un tema de calidad, en el sentido de, por ponerle un nombre, ¿no? En el sentido de, generalmente en los gobiernos de izquierda, pues la promoción es justamente de mayor inversión social, por eso generar más políticas sociales que en un gobierno de derecha, en donde puede incrementar la política pública, pero no necesariamente la política social. Por ejemplo, en el caso del Ecuador, durante el periodo del 2008 al 2014, hubo justamente un incremento de la inversión social que podría estar asociado a mayores políticas públicas. Digo que podría estar asociado porque a ciencia cierta no lo sé. Y justamente durante un gobierno que se alineaba más con temas de izquierda, de bienestar, de inversión social. Entonces, preguntarte si podría estar asociado más a un tema de qué tipo de políticas sociales hace cada uno de estos gobiernos, y además también añadir que además de estar asociado a un tema de democracia, también podría estar asociado a temas de contextos. Por ejemplo, en Ecuador durante el mismo periodo hubo un boom del petróleo, aumentó el precio del petróleo, entonces aumentaron los ingresos para Ecuador, en donde evidentemente se podía invertir más y generar más política pública. Sí, dos puntos muy importantes. Habría que ver cada caso. Puede haber países en donde sí un gobierno de izquierda haya incrementado el gasto social, pero puede haber contextos en los que no. Puede haber, habría que ver cada caso. Puede haber países en donde el gasto social haya sido aumentado por un gobierno de más centro-derecha, ¿sí? Entonces habría que ver cada caso. Existen otros factores, como bien apuntas, que influyen en el incremento en el gasto social. Dependerá del análisis de cada caso. Nada más, algo importante, sí puede haber diferencias en los tipos de programas sociales. Podemos decir que los gobiernos que se identifican más con la izquierda quizás tienen ciertas preferencias hacia programas más universalistas, ¿sí? Que de cobertura más amplia. Quizás los gobiernos que se identifican como más de derecha o centro derecha, quizás tendrán preferencias hacia políticas más focalizadas, es decir, que buscan atender a grupos de la población más específicos, sobre todo a los grupos que se considera que requieren más del apoyo del Estado. Ahí puede haber una diferencia, pero aún así habría que ver cada contexto. Por un lado. Por otro lado, los recursos que requieren los estados para gastar. No puede haber una buena política social si no existe una buena política económica y una buena política fiscal. No puede haber. Puede llegar un gobierno de izquierda o derecha, no importa, con grandes ambiciones de ampliar la política, de beneficiar a amplios grupos de la población, de aumentar los montos de las transferencias, de los programas sociales, de aumentar la cobertura, pero sin dinero no lo va a poder hacer. La política social tiene que estar vinculada a la política económica, la política industrial y sobre todo la política fiscal. Los estados, una forma de ver la acción del Estado, los estados son grandes maquinarias redistributivas. Cobran impuestos y lo que quisiéramos es que esos impuestos que cobran o que recaudan mediante, en este caso, en el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso del petróleo que comentas, o que recaudan mediante estas otras vías de empresas paraestatales o en fin, ¿no? Uso de recursos, aprovechamiento de recursos naturales. Bueno, recaudan dinero, juntan dinero los estados, ¿sí? Y lo que queremos es que lo distribuyan y redistribuyan a través de la política social. Pero si no hay dinero, si no hay fuentes de dónde recaudar el dinero, si no está entrando dinero,
pues qué es lo que se va a distribuir y redistribuir, ¿no? No existe política social sin una buena política económica y una buena política fiscal. Y siguiendo este punto un poco, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay países que están en crisis, ¿no? Dentro del ciclo económico, o una crisis ya internacional como el COVID-19 que nos afectó a todos y desprevenidos? En estas situaciones de crisis, el Estado, ¿qué debe hacer con las políticas sociales? Porque reducir la cobertura es dejar a la población marginada, pero también hay una falta de ingresos. Entonces, como que es un... Claro, no, fíjate, interesante. Cuando hay poco dinero, lo mejor es focalizar la política social. Hablábamos que existe un debate en los estudios de política social entre políticas universales y políticas más focalizadas. Y ese es un debate teórico, se ha escrito mucho y hay gente que presenta argumentos a favor de un tipo de política universal que cubre a toda la población. Hay argumentos sólidos para presentar argumentos a favor de las políticas universales, pero hay gente que prefiere las políticas focalizadas también según sus argumentos. Bueno, un argumento sobre la focalización es que es más barata, ¿sí? Cuesta menos. Cuando hay pocos recursos, pues lo que deben hacer los estados es apoyar a quienes más lo necesitan, ¿sí? La vía más recomendable en momentos de crisis, cuando el gobierno no tiene dinero, pues es enfocarse en la población más necesitada, es decir, política social focalizada, siempre con la expectativa de que mejore la economía y que eventualmente podamos pasar a políticas de cobertura más amplia. Ricardo, ya un poco como para ir terminando el episodio, preguntarte cuál es el desafío de la política pública y la política social dentro de América Latina. Existen muchos, pero yo destacaría aquí uno. Mira, un grave problema que tenemos en todos los países de América Latina es el sector informal, el tamaño de la informalidad económica. Ese es un cáncer en las sociedades latinoamericanas. Lo digo por lo siguiente. Muchas veces el sector informal, pues mucha gente tiene que acudir al sector informal porque no hay otra opción, claro, ¿no? Pero el Estado tiene que asumir como una misión importante la formalización de toda actividad económica. Los estados lo que han estado haciendo es ampliar las políticas a través de programas no contributivos, ¿sí? Esto es para poder llegar a esos sectores que no están vinculados a los sectores, al mercado laboral formal. Eso es lo que han hecho los estados. Y está muy bien. Hay muchas personas que han comenzado a recibir servicios y prestaciones del Estado que antes de este siglo no recibían. Bueno, ¿cuál es el problema con la política social no contributiva? Que carece de una fuente de financiamiento propia. La política social contributiva, pues el trabajador aporta y de sus aportaciones, él y sus familias, sus dependientes económicos en la mayoría de las veces, pues recibe ciertos servicios, ciertas prestaciones, pensiones de vejez, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay contribuciones, entonces entramos en ese riesgo constante de la falta de recursos, y más en situaciones pues de crisis o momentos en donde la economía no va tan bien, pues ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Sí? La formalización de la economía permite ampliar los programas contributivos. Y los programas contributivos tienen esa ventaja, pues tienen su fuente de financiamiento propio, ¿sí? El crecimiento, el tamaño, la gran dimensión de la informalidad laboral en América Latina, pues hace que los estados tengan que recaudar recursos de otras fuentes. Y es una recaudación que es muy vulnerable a los ciclos económicos, ¿no? Ese es un gran reto para los países, el combate a la informalidad laboral. Ese es un reto que tiene consecuencias en el desarrollo y resultados de la política social. Y recapitulando ya todo lo que hemos conversado en este episodio, dentro de los elementos que marcan el éxito de una política social, se podría decir que esté acompañada de una buena política económica y productiva,
que atienda a la población marginada a la que está destinada a atender? ¿Y qué elemento más crees que estamos dejando de lado en este éxito de las políticas sociales? Sí, bueno, hay muchos otros factores de éxito, y sobre esto podríamos platicar todavía mucho tiempo más, pero destaco uno: la participación de la sociedad civil en el desarrollo de la política, que es un poco lo que también se comentaba, los actores no estatales, pero específicamente la sociedad civil. Si es que existen expectativas de que los resultados de las políticas públicas y concretamente de las políticas sociales mejoren significativamente, tienen mucho que ver con la participación de la sociedad civil, con procesos plurales de formulación, implementación y evaluación de la acción del Estado. Entre más voces agreguemos a los procesos de políticas públicas, mayor probabilidad de éxito tendrán. ¿Sí? Detonar procesos de aprendizaje al interior del Estado. Y ese aprendizaje, como decía, también tiene mucho que ver con lo que se aprende del exterior, pero también del aprendizaje que surge al interior de cada país. La participación de la sociedad civil, diría yo que es otro factor muy importante para buscar el éxito de las políticas sociales. Ricardo, y ya para finalizar, preguntarte hacia dónde van las políticas sociales, tomando en cuenta que cada vez tenemos como más desafíos, el tema mismo del cambio climático, la digitalización, la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de políticas públicas y hacia dónde van estas políticas sociales? Mira, sí, efectivamente, hay enormes desafíos y el contexto que nos está tocando enfrentar es problemático. El cambio climático es una grave amenaza y también está vinculado a la acción social del Estado, a la política social. Pero a final de cuentas, y ese es otro factor que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en qué políticas pueden tener éxito, existe el rol de las instituciones, el papel de las instituciones. Las instituciones son las reglas, no son las organizaciones. Son las reglas que estructuran la realidad política, económica y social. Los programas que funcionan son los programas que tienen instituciones sólidas. Los programas que tienen instituciones que se adaptan a los nuevos contextos. ¿Sí? Instituciones sólidas, pero al mismo tiempo flexibles, e instituciones que responden a las demandas de la sociedad. Todos estos nuevos problemas que han surgido, sin duda, son de una complejidad enorme, y muchos de ellos amenazan la continuidad de la vida social. ¿Y cómo combatirlos? Con instituciones sólidas. Instituciones, reglas de la misma política social, pero reglas también de los regímenes políticos. ¿Cómo vamos a poder enfrentar estos desafíos? Retomando el tema de la democracia. Primero, con instituciones democráticas. Si no hay democracia, difícilmente vamos a poder responder a estos desafíos. Empezando por el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Vemos gobernantes autoritarios que se niegan a aprender sobre las consecuencias del cambio climático. Los gobiernos democráticos sí aprenden. Y una vez que reconocemos los problemas, entonces sí podemos a empezar a desarrollar soluciones de manera plural y de manera democrática. Los desafíos tienen que ver con la construcción de instituciones sólidas. Instituciones que permitan a los estados aprender sobre las causas de los problemas tradicionales y estos nuevos problemas que están surgiendo y sus alternativas de solución. Bueno, Ricardo, muchas gracias por participar, muchas gracias por todas estas ideas que nos has dado, en donde justo hemos hablado de, primero iniciando de qué es la política pública, qué es la política social, hacia dónde van, cuáles son los desafíos y lo que veíamos en el título de este podcast de por qué a veces fracasan las políticas sociales y qué necesitamos para que no fracasen. Y justo me quedo con esta idea de
instituciones, ¿no? El necesitar instituciones sólidas, que quizás también es el reto de los países en América Latina por tantos cambios institucionales que cada uno de estos países ha tenido. Entonces, de nuevo, Ricardo, muchas gracias Julián, y muchas gracias a todas y todos quienes nos han visto en este episodio, y les esperamos para un siguiente episodio aquí en el podcast Bajo el Umbral. Gracias. Muchas gracias. Bajo el Umbral es una producción del Grupo de Investigación de Pobreza, Desigualdad y Mercado Laboral, de la PUCE y de la Red Desigualdad y Pobreza de Aujal, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas Radink Economics, Ecuador, y el Taller de Experimentación Didáctico Audiovisual de la PUCE. Aquí no solo hablamos de cifras, hablamos de vidas, porque entender la pobreza no es suficiente. Necesitamos cuestionar los sistemas que la perpetúan y construir colectivamente caminos hacia una justicia económica y real. Les esperamos en nuestros siguientes episodios.